Bueno, durante ¿Te gustó? la Qué pandemia bueno. Gracias. tuve varias historias, pero creo que una que la marcó fue cuando tuve una crisis eh, que es desde un aspecto psiquiátrico. Entonces, marcó creo que mucho a mi familia y a mí, ya que pues a partir de eso tuve que cambiar un poco el cómo llevaba mi vida y pues asistir a, a terapias psicológicas y psiquiatras. Em, Creo que para mí la pandemia fue algo muy duro, ya que desató muchos aspectos en mí que son pues mentales, pero mi hermano ha sido como que un gran apoyo para mí, porque pues como la pandemia nos encerró a todos, como él estaba viviendo en Puebla, se pasó a vivir a Telax, otra vez a nuestra casa, y pues considero que eso es como que una de las cosas que cosió mi corazón al momento después de vivir todo eso. Creo que durante la pandemia lo más significativo fue de que tuve muchos problemas en la secundaria y en la primaria, cosa que me marcaron muchísimo, al menos durante esos años de vida, y me seguían afectando posteriormente, por ejemplo en la secundaria. Entonces tuve que arreglarme toda mi vida básicamente durante esos 2 años. Y creo que ya estoy como un poco más preparada para lo que es la vida social, a pesar de que aún así tenga como, como problemas para relacionarme con algunas personas. No sé si sea por mis gustos y al final empecé a aceptarme un poco y a quererme un poco más gracias a la pandemia y porque vi que no todo iba a ser perfecto en mi mundo. Y la pandemia me llegó a cambiar esa perspectiva que tenía. Ok, bueno, yo a principios de la cuarentena siento que no me afectó mucho porque fue Semana Santa, entonces al principio yo lo veía más como vacaciones que como no ver a mis amigos. Más que nada también supongo que porque siempre nunca me dejaron salir a ningún lado. Entonces como no ver a mis amigos no me afectó porque solamente iba a la escuela y regresaba a mi casa. Entonces nunca tuve como ese problema de sentirme que se me acabó el mundo a la hora de que me quitaran las salidas con mis amigos, pues porque nunca tuve una. Entonces al principio pensé que me iba a ir bien, pero después empecé a tener problemas con mis relaciones amistosas, porque como en ese entonces no poseía de un celular, no tenía otra forma de comunicarme con mis amigos, cosa que al final hizo que ellos encontraran nuevas amistades, ya sea como en internet o entre ellos, y yo me quedé como sin amigos. Y eso al final hizo que relacionara o tuviera muchos problemas en mi casa con mi hermano, porque pues él era como la única persona que veía todos los días, todo el tiempo, y eso hizo al final que me hartara de él. Entonces tuve muchos problemas con eso, entonces en algún momento sí llegué a sentir que no me caía bien mi hermano. Después de eso tuve muchos problemas con mi autoestima, porque cuando volví a tener como otra vez comunicación con mis compañeras, eh, no sé qué pasó, supongo que ellas también empezaron a tener cambios en sus formas de pensar y eso al final afectó nuestra relación y en algún momento llegué a sentir que me empezaron a atacar muy feo y eso generó problemas de confianza y de autoestima conmigo. Entonces tuve muchos como... Entré en un periodo de tiempo y mis papás sí se preocuparon porque pensaron que tenía como... que no sé, que ya no me preocupaba por mí y pensaron en mandarme como al psicólogo. Y después de eso estaba como en un momento muy triste de mi vida porque sentí que no tenía el apoyo de mis papás o el apoyo de mi hermano y no tenía amigos. Entonces eso me hizo como reflexionar mucho acerca de muchas cosas hasta que entré a la prepa. Y ahí como cuando separaron a mi hermano y a mí, o sea, nos metieron a diferentes salones, nuestra relación mejoró mucho. No sé por qué, solamente mejoró. Entonces, ahora siento que es como mi mejor amigo porque le cuento todo. O sea, como
sin miedo y siento que mejoraron mis relaciones amistosas y por eso cuando entré a la prepa me preocupaba mucho caerle mal a la gente, como no sé, sentía que no quería volver a pasar lo mismo que la secundaria. Y ya, pues eso fue todo. Miento. Hola, mi nombre es Juan Pablo y la pandemia fue más que nada un tiempo para reflexionar sobre mí mismo y sobre quién era, sobre mi identidad, porque muchas cosas que pasaron ahí me ayudaron a definir lo que en realidad como que quería en mi vida y mi propósito. Y creo que gracias a eso ahora sé muchas de mis metas y lo que quiero hacer en mi vida. Y pues todo empezó cuando pues, empezó la pandemia. Ahí la verdad estaba muy feliz porque yo no me la pasaba bien en la escuela. No me gustaba para nada de la escuela. Entonces el hecho de estar en mi casa por como mucho tiempo. O sea, es que primero nos prometieron como estar un mes, ¿no? Nada más en cuarentena y yo dije como, no manches, un mes es excelente, es como vacaciones gratis. Y pues finalmente no hacíamos nada también como de la escuela, entonces era como, wow. Y esta emoción de que no manches, no voy a ir a la escuela, de repente se volvió en un sentimiento de soledad como intensa y como miedo de quedarse solo como intenso y como de no tener amigos intenso porque hubo un momento en donde en la pandemia me daba cuenta que solo me la pasaba yo solito como viendo YouTube o jugando con mis amigos en Xbox, pero a veces sentía como que no tenía nadie, porque pues en realidad no hablaba con nadie en mensaje, solo era como por Xbox, por los juegos y como que solo hablábamos de los juegos, no hablábamos de lo que pasaba en nuestras vidas y era como un sentimiento de soledad muy raro. Porque aparte me sentía muy juzgado en esas amistades, entonces como que no podía contarles nada. Entonces, pues, o sea, fue un lapso de tiempo de como 4 meses que me sentí en soledad absoluta. Hubo un tiempo tan solo que ni siquiera utilizaba mi celular. O sea, fácil no utilicé mi celular por como 2 meses. Y eso yo creo que tan solo me hizo darme cuenta que, pues nada de eso importa. O sea, en serio como que el celular es algo muy banal. O sea, como las redes sociales, este, los seguidores y como los likes son como cosas que no existen. O sea, no existen. O sea, si no existiera eso, o sea, pues no existirían, o sea, y lo único que existe en realidad es como el planeta y como lo que tenemos, o sea, eh, y pues, no sé, como que toda esta soledad me hizo darme cuenta que, pues, o sea, es bonito también tenerse como tiempo para uno mismo, pero pues también hubo un tiempo donde llegué a estar muy solo, ¿no? Pero y eso me causó como mucha depresión, pero al final del día encontré una persona como con quien hablar y con quien conecté muy padre. Y pues eso me ayudó como a ser menos tímido. Era muy tímido antes y como que encontrar a estas personas cuando se conecté mucho como que me hicieron sentir más seguro de mí mismo pues, de como tratar de ser más extrovertido. Y pues eso me lleva a quien soy hoy. Creo que pues, soy una persona con mayor autoestima gracias a como todo ese tiempo de reflexión y gracias a que me alejé de muchas personas tóxicas porque nos dejamos de ver por la pandemia. Y sí. La pandemia para mí en un principio fue como, pues como un alivio de todo lo que había pasado en la secundaria. El poder alejarme un rato, estar solo o simplemente poder jugar videojuegos, pues fue muy bueno para mí en su momento. Recientemente me habían comprado una computadora y pues llegó antes de la pandemia, entonces tuve tiempo para armarla, probarla y hacer todo. Entonces pues tenía con qué entretenerme y pues en un principio fue bueno, pues positivo el que llegara la pandemia. Conforme pasara el tiempo, pues noté cierta soledad en mí, ya que muchas de las amistades que tenía en la secundaria o en la primaria, mucho tiempo sin hablar o sin interactuar, pues bueno, pues básicamente de eso me alejo de ellos y todo eso, pero yo no me daba cuenta y
por mucho tiempo pensé que era por mi culpa o porque simplemente no era lo suficientemente bueno o algo así. Pues desde ese sentimiento me empecé a comparar mucho con mi hermano, mientras que pues, él podía salir, él era sociable y todo eso, pues yo era más reservado, me la pasaba más en casa y todo eso, y eso me motivó mucho a cambiar mi forma de ser. También la cuarentena me sirvió mucho como para recuperar el camino, ya que no era un estudiante aplicado, no le echaba ganas a la escuela, constantemente peleaba con mis padres, todo eso, pero el estar un tiempo solo me hizo darme cuenta de los errores y pues, el dolor que le causaba a mis padres por pelear tanto rato y pues, a mí mismo por simplemente no aplacarme. Entonces empecé a echarle ganas en línea, hacer mis tareas, ser disciplinado, ser constante y pues hubo eh, un cambio, un cambio positivo, pues ¿cómo se llama? En, en el transcurso que estuvo en la pandemia. Y también la pandemia me dio como un chance o una oportunidad de aceptarme a mí mismo y de darme cuenta que si quería cambiar primero tenía que aceptarme a mí mismo y luego pues seguir adelante y aprender a no compararme con los demás, ya que cada quien lleva un proceso diferente y todos nacimos en circunstancias diferentes y en contextos diferentes, por lo que el hecho dejar de compararme con las demás personas, el que si alguien tenía más amigos que yo o era más sociable o salía más, ya dejó de ser un problema para mí, pues me sirvió mucho como para reflexionar, mejorar y todo eso. Y pues es todo. Muy bien, Alonso. Muy bien, muchas gracias. Bravo.